Amigos televidentes, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre la vida y obra de Salarrué, el maestro de las letras y de la pintura. Queremos agradecer, antes de comenzar este conversatorio, al Museo de la Palabra y la Imagen por concedernos este espacio, estas instalaciones para poder hacer posible este conversatorio. Y quiero comenzar presentándoles a nuestros invitados que conocen muy bien la vida de este gran escritor salvadoreño y que además uno de ellos fue amigo personal. Les presento a Aguilar Humano, pintor y escritor, expresidente de la Fundación La Casa de Salarrué, y además lo conoció en persona y fue muy buen amigo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Encantado. Queremos saludar también a Carlos Consalvi, director del Museo de la Palabra y la Imagen, y agradecemos también por habernos facilitado este espacio para desarrollar este conversatorio. No, gracias a ustedes y bienvenidos, bienvenidas a este rincón de la memoria, hoy escoltados por los objetos, los manuscritos, toda la obra de Salarrué. Queremos también saludar a Tania Presa. Ella trabaja en el área de comunicaciones del Museo de la Palabra y la Imagen. Además le ha dado un importante seguimiento al legado de Salarrué. Bienvenida. Gracias, es un honor, es un gusto estar aquí para hablar de Salarrué. Para introducirnos al tema quisiera comenzar haciendo un esbozo sobre la figura de Salarrué. ¿Y quién mejor que Aguilar Humano, porque lo conoció en persona? Para el público que nos sintoniza, ¿quién fue Salarrué? Mira, Salarrué, digamos, un artista integral porque practicó la pintura, la literatura, la poesía, el cuento, la música y la escultura. Además de eso, Salarrué fue un hombre de paz, un hombre que manejó la moral y la ética durante toda su vida y que ha dejado un legado para el país porque fue el que registró, digamos, la psicología rural del Salvador, que ya no existe, se ha perdido, en cuentos de cipotes, y que registró también, digamos, la cultura indígena en cuentos de barro y el paisaje, que también se ha perdido en el país, la fauna, la flora y todo se va perdiendo, ¿no? Entonces Salarrué viene a ser, digamos, como uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad. Y ahorita, digamos, a la nueva juventud, a las niñeces, es importante que conozcan a Salarrué para que conozcan ellos mismos de dónde vienen sus raíces, ¿verdad? De dónde vienen sus abuelos. Porque la juventud actual ya no conoce las historias de los cuentos en el mundo rural. Ahorita con la migración ya se conocen otros temas, ya digamos cuentos de barrio y cuentos de cipote ya no existen en el campo. Entonces ahí está el registro en Salarrué para conocer nuestras raíces. Usted lo conoció personalmente, ¿qué aprendió de él? Porque también usted como pintor joven, obviamente pues admiraba su obra, pero también tenía su propia visión, su propio análisis. ¿Qué le decía? ¿Cómo era su relación con Salarrué? Mira, yo de Salarrué, digamos, a niveles artísticos, no es ufanarme en vanidad, no es que no haya aprendido de él, claro, ¿no? Pero lo que más me influenciaba a mí de Salarrué era su comportamiento, o sea, su manera de comportarse, que era un ser de paz. O sea, tú estabas frente a él y sentías a un ser asentado, ¿sabes? Sin nervios, asentado, una gran calma. Y era un ser que, a pesar de que era reconocido, nunca manejaba la vanidad, nunca asumía la pose de yo sé más, ni nada de eso, ¿sabes? Entonces yo aprendí de él eso y su conocimiento espiritual. Él conocía mucho el mundo del espíritu. Entonces yo aprendí mucho de él, ¿no? Y esa parte poco se conoce, ¿verdad? La parte espiritual que vamos a seguir profundizando, pero queremos ir prestando la palabra también para poder conocer diferentes experiencias. Quería un poco recalcar algo que por donde iba Ricardo, que en estos tiempos de quiebre de valores, una de las cosas, como Ricardo lo decía, que hay que resaltar en Salarrué es la coherencia. Y por eso es tan importante que nosotros traslademos todo este pensamiento de Salarrué que se encuentra en sus cuentos, en sus novelas, en su poesía, a las nuevas generaciones como un referente en estos tiempos
de sombras y de luces. A Salarrué le toca escribir en un momento difícil y hay que analizar cuáles son sus valoraciones, Carlos, sobre el esfuerzo que hace Salarrué de tomarle la palabra a los pueblos rurales, a la población indígena, y de publicar sus cuentos de barro en un momento en donde se veía al campesino o al indígena con indiferencia, se había diezmado su identidad, algunos habían tenido que forzadamente cambiarse hasta el nombre, y sin embargo él hace un esfuerzo por ponerlos en la escena social. ¿Qué significado tiene esto? Precisamente la Cámara de ustedes ahora va a tomar una parte del Museo de la Palabra y la Imagen, donde hay una instalación artística con el espantajo. Y allí los niños, las niñas, los estudiantes que vienen se acercan un poco a tocar eso que vos estás mencionando, y es el caso específico del acercamiento de Salarrué a ese mundo rural, pero también no al mundo romántico, sino también al mundo histórico. En el caso específico del espantajo, Salarrué es uno de los pocos escritores que atrapa, que se aproxima a los sucesos de 1932. Y nadie como Salarrué pinta esa atmósfera de persecución, de genocidio, si se puede llamar, ¿verdad? Recomendamos a los jóvenes que lean El espantajo, donde Salarrué recoge ese avance de las tropas del general Hernández Martínez, exterminando a los varones mayores de 13 años. Y bueno, esa es una de las tantas, de las muchísimas facetas que tiene este gigante, ya cada vez menos desconocido. Tania, ¿qué lugar ocupa Salarrué en las letras salvadoreñas? Bueno, uno de los primeros lugares, creo, porque así como otros grandes que han surgido en nuestro país, hay muchos, pueden haber muchos Salarrués escondidos. Siempre tratamos de inculcar a nuestros estudiantes, a las personas que nos visitan, muchos jóvenes, muchos niños, niñas, a que pues investiguen, que se inspiren en Salarrué. Pero sí creo que él, Salvador Salazar Arrué, así como en mi vida, ha ocupado un lugar muy importante, me ha enseñado mucho. El país necesita redescubrir a Salarrué, como he oído siempre decir que es un gigante desconocido. Salarrué realiza su obra básicamente en un periodo aproximado de medio siglo, 50 años, de mediados de los 20 hasta mediados de los 70. Obviamente en este medio siglo, en la historia de El Salvador, pues ha habido golpes de Estado, ha habido insurrecciones, situaciones de contradicciones sociales. ¿Cómo fue para Salarrué, usted que lo conoció, tener que, digamos, escribir en ese contexto bastante difícil de la historia de El Salvador? Mira, él, como decía Carlos, él refleja, digamos, la situación social del indígena en su novela Catleya Luna y en sus cuentos, ¿no? Bastante. Ahora, la realidad social, Salarrué no la tocaba mucho, ¿sabes? No la tocaba mucho en el sentido que estamos acostumbrados a la denuncia, a la protesta, y esto era un ser, como te decía al principio, que veía la realidad social a través del ojo del espíritu. Entonces, por ejemplo, una lucha social se emprende para conseguir un triunfo a corto o mediano plazo. Salarrué, por ejemplo, tenía conceptos hinduistas o espirituales, llamémosle, que el rayo, por ejemplo, de justicia o de libertad, faltaban más de 10.000 años para que llegara. Entonces Salarrué tenía una visión de lo social desde el espíritu y desde una perspectiva de una paciencia. Además era un ser que creía en la reencarnación. Entonces es una visión que no se acopla a los sociólogos ni a los intelectuales, ¿sabes? Por eso siempre fue tildado de viejo loco. ¿Por qué hasta hoy es incomprendido? Y los contemporáneos también, algunos obviamente sentían pues cierta inconformidad con lo que él hacía. ¿Por qué razón? Mira, es muy lógico, yo lo veo muy lógico ahora que ya estoy viejo, ¿no? Y es que la mente humana se le hace muy difícil al intelecto humano aceptar el mundo del espíritu, porque es un mundo que no lo puedes intelectualizar, no lo puedes razonar, no lo puedes demostrar.
El mundo del espíritu es un mundo que o lo vivís, o lo sentís, o lo realizás por ti mismo, o lo negás, porque no se puede decir. Y Salarrué era un tipo que vivía las 24 horas ese mundo, ¿me entiendes? Entonces, por eso sigue siendo incomprendido los títulos de sus cuadros, lo que él buscaba en sus cuadros, sus otras historias, ¿no? Imagínate en los años 20 escribir una novela donde el personaje principal es vegetariano, por ejemplo. Ya eso es una locura, ¿verdad? Casi sigue siendo una locura, pues. Ahora, en esa efervescencia social, Salarrué sienta su pensamiento en las cartas a los patriotas. Claro. ¿Qué lectura podríamos dar de ese pensamiento que él plasma ahí como para ver, digamos, la situación? Porque obviamente es una manera de externar su posición y fijar postura, digamos, ante la realidad social. Mira, por ejemplo, en mi respuesta a los patriotas, él, por ejemplo, la palabra patriota, que sigue en moda aquí, actualmente, ayer, en México, en Estados Unidos y en todos lados, la bandera y la patria es importantísima, ¿no? Salarrué, en mi respuesta a los patriotas, se burla de ese concepto. Y él no admite ninguna patria. Se burla de una manera muy irónica, y eso fue en 1932. Ahorita podemos estar hablando aquí tranquilos, pero en esa época de Martínez no se podía decir muchas cosas, ¿no? Entonces él se burla irónicamente del concepto de patria, ¿sabes? De todo ese concepto él se burla, ¿no? Y habla de terruño. Y habla de terruño, ¿me entiendes? Habla de terruño, habla de otra cosa, no ve fronteras, ¿me entiendes? Sí. ¿No? Bueno, antes de continuar analizando, digamos, sus posteriores años luego de ese evento fuerte, digamos, la masacre de 1932, obviamente eso incide directamente en su vida, lo impacta, y eso muchos escritores lo han manifestado. Por ejemplo, Rafael Lara Martínez, en su libro Balsamera, Bajo la Guerra Fría, él esboza algunas ideas. Él plantea: crimen primordial, levantamiento y etnocidio ocasionan el aislamiento casi absoluto del escritor. La soledad de Salarrué acaba siendo cósmica, infinita. Incluso los héroes de sus cuentos de barro lo abandonan. La revuelta, la represión y la transformación de la comunidad indígena en los distintos políticos de la nación destruyen su vocación artística original. De ahí en adelante, a la escritura salarrueliana solo le queda la fantasía. ¿Qué opina de este análisis que hace Lara Martínez? Pues un análisis que yo respeto, ¿no? Pero por supuesto no estoy de acuerdo con él, para nada, ¿sabes? Para nada. A Salarrué no lo mata el 32, ¿sabes? Claro, lo hiere, como a todo salvadoreño que tiene un mínimo de sensibilidad. El 32 nos hirió a todos, ¿verdad? Roque lo descifra muy bien. Todos eso. nacimos medio muertos, ¿no? Pues, medio vivos. Pero Salarrué, digamos, al contrario, no lo mata el 32, lo llena de coraje y publica cuentos de barro, ¿sabes? Y él sigue publicando cosas, ¿verdad? Después del 32, él sigue sosteniendo cosas de los indígenas, ¿sabes? Ahora, Carlos, esto tiene un gran significado para él, porque obviamente está escribiendo para aquella gente que tiene identidad con él, porque sus primeros años de vida pues fue en Sonsonate, el lugar donde había ocurrido estos sucesos. Es una evocación a la nostalgia, a la infancia, aquel tiempo que él había vivido y que él bien lo grafica en cada una de sus líneas en Cuentos de Barro. Precisamente allá al frente tenemos un texto que yo creo que es inédito, Ricardo, donde él escribe sobre su infancia en Sonsonate. Lo tenemos en aquel rincón y quizás lo conseguimos dentro de centenares de manuscritos de Salarrué y nos sorprendió el amor con que Salarrué describe a su Sonsonate natal, describe los pechos de las chicas bañándose en los ríos. Es uno de los textos más entrañables para mí, donde Salarrué retorna a su terruño. Ahora, ¿por qué se interesa por la vida rural? ¿Por qué su afán, digamos, de retratar la identidad bueno, algunos dicen de utilizar ese lenguaje
deforme. No sé, Tania, ¿qué podríamos decir a su lenguaje, digamos, a la manera de hablar? Que eso mucho se cuestionó también. Sí, bueno, y fue criticado, entiendo que fue muy criticado. Sí, y algunas veces cuentos de barro, ¿verdad? Que lo refleja los modismos. Pero creo que Salarrué lo hizo por registrar nuestra manera de ser única, como otros pueblos del mundo, que refleja esta manera de hablar, de pensar en ese tipo de literatura estilo costumbrista. Pero luego está toda la otra literatura, como decía el señor de la burbuja, Remotando el Urbano y Arcandal, que son de otro tipo de literatura, que a veces mezcla también, el lenguaje es muy sofisticado también, pero hace mezclas, así como en el mundo de Dalía, hace una mezcla de la lengua indígena con otras lenguas de otros países, de Indonesia, de Polinesia, de todos esos lugares. O lenguas inventadas. Sí, y lenguas inventadas, y Mántara de Amasitrán también. La verdad está en lo increíble, que lo pone en su escudo también. ¿Y por qué, a tu juicio, por qué ha sido incomprendido él? Pues la gente, creo yo, que no estaba acostumbrada a ver eso, pues, que decían, este está arruinando nuestra lengua, pero realmente estaba registrando, como dice Ricardo, nuestra lengua, cómo hablamos, en la calle, en el pueblo. Sus hijas nos contaban cómo los domingos salían, todos los domingos se montaban en un bus y se iban por todos los caminos del país, y Salarrué, con ese corazón abierto a su gente, a sus mitos, a sus leyendas. Ese es el Salarrué extrasensorial, ¿no? Atrapando el Cuscatlán nuestro. Bueno, parecía que vivía mundos paralelos, ¿verdad? Un cosmos diferente, que es la parte espiritual que ya bien nos explicaba Aguilar Humano. Ahora, muchos artistas